Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Una vez más vamos a continuar con nuestros estudios en el libro de Marcos. Hemos estado estudiando ya hasta el capítulo 13 y ahora en este programa de Acercándonos al Trono de la Gracia lo vamos a hacer a partir del capítulo 14 del libro de Marcos. Antes de leer y entrar al estudio de la palabra del Señor, vamos a orar. Padre, queremos rogarte que nos bendigas. Te damos gracias porque en medio de las circunstancias tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo el Dios que es soberano, no te has bajado del trono. Señor, tu trono está inconmovible, está presente en todo el tiempo y tú gobiernas, Señor, eh, sobre la iglesia, sobre nuestras vidas, gobiernas sobre las naciones, gobiernas sobre el mundo. Padre, ayúdanos, Señor, a poder mirar tu palabra con el propósito que tú tienes para con nosotros. Bendícenos, Dios Santo, te rogamos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, ¿qué es lo que normalmente hacemos cuando pasamos por momentos difíciles, momentos muy muy penosos, necesidades grandes? Creo que en estos días, ayer escuchábamos un mensaje del pastor Néstor, estamos pasando por situaciones bastante complicadas a nivel del país. Tenemos ya nuestro presidente, obviamente por quien tenemos que ver mucho. Tenemos también un equipo, un gabinete de ministros que definitivamente no son ellos, ni es el pueblo, ni tampoco seguramente es el presidente, sino que Dios en su plan eterno, en su plan grande, quiso que sea de esta manera. Seguramente que algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, otros están esperando que empiecen a trabajar y otros quizás están muy en desacuerdo. En pocos días este gabinete va a tener que presentar una moción de confianza de parte del Congreso. Entonces el Congreso va a tener que darle el voto de confianza. Pero por donde van las cosas y por cómo la vemos, entonces pareciera que se tornan y se vienen días bastante complicados, bastante difíciles, y se necesita de mucha sabiduría. Y ayer en el mensaje el pastor mencionaba de que los gobernantes, los reyes necesitan sabiduría, e incluso hizo mención el pastor en su prédica de que incluso Salomón, con ser un hombre tan sabio, se rodeaba de gente consejera, de gente, de ancianos que lo aconsejaban. Pero lastimosamente él hizo las cosas mal también, a pesar de ser sabio, a pesar de tener buenos consejeros, y entonces dijo que el reino iba a ser partido. Definitivamente es una crisis, cuando vemos en la crisis en el tiempo de Israel, ¿no? En el tiempo de Salomón, una crisis que enfrentó el pueblo, una crisis que enfrentó la nación. Al llegar al capítulo 14 del Evangelio de Marcos, vamos a darnos cuenta que también ocurre algo en medio de una crisis. Eran 2 días ya antes de que Jesús fuera a la cruz. Faltaban 2 días, exactamente 2 días. Y creo que nadie en sus planes tenía este desenlace fatal. Porque este Jesús, pues un hombre lleno de vida, lleno de fuerza, lleno de vigor, lleno de energía, ¿no? Cómo predicaba, como quien tiene autoridad, cómo enseñaba, cómo hacía bien a todos, ¿no? A los cojos, a los ciegos, a los mancos, a los mudos, a los hambrientos, a los pobres, a los menesterosos. Y cómo había en poco tiempo impactado con su mensaje a toda una nación. Y entonces también se acercaban momentos difíciles. Y creo que al abrir el libro del Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, podemos nosotros ver el mismo contexto también que ocurre aquí en nuestra nación. Y entonces
vemos allí que ya era el momento prácticamente en que Jesús iba a morir. Quiero leer en el verso 1. Marcos capítulo 14, verso 1 dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero, estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis, les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará de lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Pareciera que Marcos estaría contando dos historias distintas, pero realmente son historias paralelas. Marcos lo que quiere hacer es ponerlo en un contexto. El contexto de la crisis, el contexto de los planes maléficos y digamos, del desenlace que estaba buscando Satanás desde hace mucho tiempo: matar al Hijo de Dios. No lo consiguió a los 3 años al matar a miles de niños, ¿no es cierto?, ahí por orden de Herodes. Pero lo que sí va a ocurrir ahora, nosotros sabemos ya esto por la historia, que sí Jesús va a ser prendido y va a ser muerto. ¿Jesús no sabía esto? Claro que sí, claro que sabía él. Y entonces, aunque él sabía esto, él no alarma a nadie y tampoco quiere poner esto como si fuera de repente un obstáculo para que la gente siga haciendo y haga la gente lo que realmente está en su corazón. Mientras había un grupo de gente tramando y planificando cómo matar a Jesús, incluso planificándolo de tal manera de que no se haga durante la fiesta, había otro grupo de gente que le rendía a Jesús la adoración, porque ya lo estaban reconociendo como el Dios que vino a salvar a toda la humanidad, como el Dios que se hizo hombre, que dejó su trono y su corona y dejó su gloria por nosotros. Este Dios, este Jesús, cuando llegó este día, entonces dice que llegó a casa de Simón el leproso. Dice ahí, ¿no? Dice: estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa. ¿Quién es este Simón el leproso? Cuando menciona esto, Simón el leproso, es posible que podríamos encontrar muchas alternativas para poder descartar quién es este hombre, pero podemos darnos cuenta que finalmente es un hombre agradecido. Es un hombre que había vivido condenado y alejado de su familia, condenado de la sociedad, condenado a una enfermedad incurable, condenado a morirse, lejos, aislado, abandonado, triste, sin que nadie se acercara a él. Este era un hombre que en la condición de nosotros también estábamos condenados a la muerte eterna por el pecado que había entrado en nuestras vidas. Pero este hombre había recibido la sanidad, igual que nosotros. Recibimos la sanidad del pecado y el Señor nos hizo libre del pecado. Al hacernos libre del pecado, nos limpia, ¿no es cierto? Y ya no somos entonces ahora objetos de burla y objetos de abandono y objetos de deterioro. Este hombre era un hombre agradecido y que le abrió la puerta de su casa. Cuando vemos en el contexto bíblico,
vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis a Jesús diciendo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué privilegio para Simón haber oído la voz del Señor, la voz que tocaba la puerta de su casa, la puerta de su corazón, primeramente para salvarlo de la situación de abandono y luego también para sanarlo. Qué bendición esto que ha pasado con él. Y Jesús va y lo busca y quiere hacer morada con él y quiere habitar con él. Y entonces vemos aquí este cuadro claramente ejemplificado, representado de lo que ya Jesús va a decir en el libro de Apocalipsis. Él sigue buscando lo mismo, sigue haciendo lo mismo. Entonces, en primer lugar, vemos un hombre dispuesto a abrirle su casa, dispuesto a recibirle su casa, a darle posada, a darle un lugar donde descansar, un lugar donde estar, un lugar donde pasar, un lugar donde pueda comer, donde pueda estar ahí con sus discípulos. Recuerden que él mismo no tenía un lugar inclusive donde nacer. Recuerden que él mismo mencionó en algún momento incluso que hasta las zorras tienen sus cuevas, ¿no es cierto? Tiene sus guaridas. El Hijo del Hombre no tiene donde reposar la cabeza. Pero aquí, en la Biblia, gloria a Dios, encontramos a un hombre dispuesto a abrir la puerta de su casa. ¿Para qué? Para que pueda reposar, para que pueda posar en ese lugar. En segundo lugar, vemos a una mujer. Vemos a una mujer que también se acerca a esta casa, pero esta tiene una actitud distinta. Dice el texto que se trata de María, ¿no? María. Dice aquí: vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrantó el vaso de alabastro, ¿no? Se lo derramó sobre su cabeza. Obviamente que aquí no aparece el nombre de María, pero en los pasajes paralelos, ¿no? En los sinópticos, vamos a encontrar que era María, de quien también había sido liberada y de quien Jesús había echado fuera 7 demonios. Pobre mujer, pobre hombre, ¿cierto? Antes de encontrar a Jesús. Pero ¿qué hacen? Entregan todo, arriesgan todo, y es más, están dispuestos a adorarlo. Mientras el mundo de la oscuridad y el mundo de las tinieblas está planificando matar a Jesús, estos hombres que encontraron a Jesús lo que hacen es adorarlo. ¿Acaso no había una crisis? Sí había una crisis. ¿Acaso no había expectativas? Seguramente que sí habían muchas expectativas, pero ellos no se dejan intimidar y tampoco dejan que la sombra de las tinieblas oscurezca su vida y su corazón, y le rinden la adoración. Y una adoración que realmente Jesús la resalta para que se recuerde siempre en donde se predicara el Evangelio. ¿Qué haremos nosotros en medio de la crisis? ¿Qué haremos nosotros en medio de la oscuridad? La crisis va a continuar, pero los que hemos sido redimidos y los que hemos sido salvados y los que hemos sido sanados y los que hemos recibido los beneficios de nuestro Dios, tenemos algo que hacer. Tenemos que rendirnos en adoración. Tenemos que rendirnos en la búsqueda incesante de nuestro Dios. Y entonces, al abrirle la puerta de nuestro corazón, Él vendrá y hará morada con nosotros. Las tinieblas van a seguir avanzando. El mundo va a seguir siendo conducido por el príncipe de la potestad del aire. Y seguramente nosotros también estábamos siendo conducidos de esa manera. No te dejes sorprender por nadie, tampoco por tus propios pensamientos, ni por tus propios criterios. Ayer aprendimos algo importante. Recuerda, sé sabio, no seas necio. Busca al Señor, busca la sabiduría, busca en Dios la respuesta a lo que tienes que hacer. Y la respuesta está en la palabra de Dios. Lo primero que nos toca hacer es orar por nuestras autoridades, orar por nuestro país, orar para que calme este ambiente difícil que quizás te está afectando directamente.
A lo mejor puedes decir, bueno, pastor, usted pues de repente como no le afecta directamente, usted no entiende lo que nosotros sentimos. Claro que sí, vivimos en este mismo contexto, pero no debemos desviar nuestra mirada del Señor. Ellos no desviaron su mirada del Señor. Y cueste lo que cueste, adoraron aunque recibieron las críticas. Recibieron las críticas. Esta mujer recibió una crítica inclusive de los mismos discípulos. Hay algunos que mientras adoramos, otros estarán distraídos, estando en el mismo ambiente, en el mismo contexto. Hay algunos mientras seguramente se rinden a adoración, otros estarán observando. ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es tu posición? Si otros adoran, no mires cómo adoran. Simplemente hazlo y mira tu propio corazón. Aquí ni Simón ni la mujer es más o menos que el otro. Aquí ambos nos enseñan cómo realmente tendríamos que adorar al Señor. Y obviamente recordar lo que hizo esta mujer, porque Jesús lo mencionó, es lo que tenemos que hacer siempre que se predique el Evangelio. Que alguien que fue liberado de sus pecados, alguien que fue liberado de su condición, puede ahora rendirle adoración, plena adoración. Quiero invitarte a orar. Vamos a orar y pedir que nuestro Dios nos bendiga, que Él sea propicio a nosotros y nos ayude a ser verdaderos adoradores. Padre Santo, gracias te damos. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a que como Simón y como María, en medio del contexto y las circunstancias difíciles que Jesús tenía que enfrentar y vivir, ellos supieron rendirte adoración, rendirte el culto que tú te mereces. Te pedimos, por favor, que bendiga, Señor, nuestras vidas, bendice a tu iglesia. Tú nos has liberado, tú nos has salvado, tú nos has sanado, tú nos has rodeado de tantos beneficios. Hoy mismo, Señor, en medio de esta circunstancia, tu mano fuerte sigue sosteniendo a tu pueblo y a tus hijos, y sabemos que lo seguirá haciendo. Oramos, bendito Dios, juntos, para que nuestra adoración no mengue, para que nuestros temores, Señor, no influyan en nuestra rendición de cultos a ti, que te rindamos el culto que tú te mereces, Señor, en medio de las circunstancias. Aunque las tinieblas sean más oscuras cada vez, nosotros, Señor, queremos seguir adorándote cada vez más y más. Ayúdanos, bendito Dios. Te rogamos, Padre, que seas tú con nosotros y nos ayudes a hacerte fiel. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles en estos momentos, ya que si puedes y estás con unos minutos, participa con nosotros en este tiempo de oración. Estará apareciendo en estos momentos el enlace para que puedas ingresar a este tiempo de oración. Que Dios te bendiga.